¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo se alimentan los microbios. Pues sí, los microbios, ¿verdad? Necesitan de dos cosas para vivir. Necesitan carbono y pues energía, ¿verdad? Y muchas veces si el carbono lo obtienen del dióxido de carbono, se les llama autótrofos. Y cuando obtienen de compuestos como el azúcar o la grasa, se le llaman heterótrofos. Y obtienen energía por medio de cosas como la luz, que a esto se les llama fotótrofos. Y pueden generar energía también por medio de reacciones químicas, que a esto se les llama quimiotrófos. Estos se pueden combinar, o sea, se puede combinar un tipo el fotótrofo con un autótrofo. Y esto, o sea, lo que nos quiere decir esto que necesita de luz y dióxido de carbono para hacer un fotoautótrofo, ¿verdad? O sea, la combinación de estos pueden ser fotoheterótrofos, quimioautótrofos y quimioterótrofos. Y bueno, pues los fotoheterótrofos necesitan luz y compuestos como la glucosa, o sea, azúcar, ¿verdad? Y gases, como lo había mencionado antes. Y como los quimioterótrofos, ¿verdad? Que necesitan de reacciones químicas y compuestos orgánicos, ¿verdad? Como la glucosa, el azúcar, la grasa. Y, pero, o sea, viendo esto, también podemos ver cómo es que las bacterias o los microbios pueden sobrevivir a ambientes ácidos. Y muchos microbios viven en un lugar donde el pH es bajo o ácido, ¿verdad? Podríamos decirlo. Las bacterias tienen una característica que pueden hacerse resistentes al ácido, ¿verdad? Y hacen un montón de cosas como para protegerse a sí mismas, obviamente para no sufrir daños, y pueden generar proteínas que protegen las enzimas de las bacterias, y esas son las chaperonas, ¿verdad? También pueden subir el pH, y eso lo hacen cuando forman amoníaco, y también pueden formar como una biopelícula, un biofilm, se le llama también, que la protege, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo producen energía? Habíamos mencionado anteriormente o sea, de que la bacteria necesita de energía para poder vivir, pero, o sea, ¿cómo la producen o cómo la obtienen, verdad? Y principalmente la producen por medio de, o sea, un proceso, ¿verdad? Que se le llama oxidación biológica. Y bueno, de la oxidación biológica podemos ver que las bacterias obtienen la energía por medio de dos medios, por así decirlo, que es la fosforilación oxidativa y la fosforilación del sustrato. Y la fosforilación oxidativa necesita oxígeno, ¿verdad? Oxidativa de oxígeno. Y la que es a nivel de sustrato, esa no necesita oxígeno. Y, y bueno, pues cuando se utiliza oxígeno, ¿verdad? Para producir energía, se le llama respiración aeróbica. Y cuando no utiliza oxígeno para producir energía, se le llama respiración anaeróbica. Pero hay otro medio en el cual se puede producir energía sin necesitar del oxígeno, que es la fermentación. Esto está usado por un montón de bacterias y lo podemos observar en ejemplos como la producción del pan, al utilizar levaduras, el vino y la producción del queso, si no estoy mal. Bueno, esto porque cuando se forma el piruvato al momento de la glucólisis, el piruvato se termina transformando en etanol o ácido láctico. Y, y y acetato y otros, ¿verdad? Que estos permiten que las bacterias o los microbios puedan seguir produciendo energía, incluso en ambientes donde no hay oxígeno, ¿verdad? Y es lo que pasa como en esos ejemplos que mencioné, la producción del pan, el vino y el queso. Muchas gracias. Continuando, vamos a hablar sobre la temperatura. Pues ya sabemos que la temperatura es algo importante, ya que a veces los microorganismos no se adaptan a la temperatura que estos tienen o son diferentes organismos que coexisten en temperaturas bajas, en temperaturas altas, y pues aquí los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Los que van a ser psicrófilos, mesófilos y termófilos. Los psicrófilos, pues estos van a estar en temperaturas bajas, de que van a ser de 5 a 35 grados Celsius. Vamos a seguir con los mesófilos, que van a ser de 20 a 40 grados Celsius. Estos son muy importantes, ya que porque nuestro cuerpo humano van a tener la misma temperatura que estos mesófilos, entonces tienden a adaptarse mejor a este ambiente del organismo del ser humano. Van a estar los termófilos, que estos van a estar de 40 a 80 grados Celsius, estos van a estar en temperaturas muy altas. Continuando, pues las más comunes para los seres humanos pues van a ser las mesófilas, como lo había dicho, van a ser los de orden mesófilo, es decir, los que crecen entre 20 a 35 grados Celsius, ya que esta es la temperatura en que va a estar nuestro cuerpo humano. Entonces estos microorganismos o bacterias tienden a adaptarse perfectamente, a coexistir, a multiplicarse y en este ambiente, ya que va a ser un buen ambiente para que ellas mismas coexistan. Bueno, vamos a seguir con la presión osmótica. Todas las células que se exponen a elevadas concentraciones de sales en un ambiente hipertónico y por ósmosis se produce una salida de agua. Como vemos aquí en la imagen, la de ósmosis, pues vamos a ver que hay un ambiente hipertónico y por ósmosis. Y entonces a veces eso tiende a que tenga una salida de agua, como vemos aquí en la imagen derecha. Pues aquí va a haber un ambiente hipertónico y por ósmosis. Entonces esto va a crear un efecto bactericida de que va a eliminar las bacterias y este efecto se le va a llamar plasmólisis. Y pudiera ser lo contrario, que se encuentre en un ambiente hipotónico, pues va a haber un ambiente muy bajo, va a haber como un equilibrio entre estos dos, entonces no va a haber un desplazamiento del agua.
cuando encontramos un ambiente hipertónico. La mayoría de las bacterias que cuentan con una pared rígida que los protege hasta cierto punto de las presiones osmóticas, lo ideal es que el ambiente externo sea igual para que se conserve en isotonía. Como había dicho, pues a veces, como vemos en la imagen, el ambiente hipertónico y la ósmosis va a haber un desplazamiento de agua. Pues las bacterias, como dice aquí en el texto, pues va a tener una pared rígida que las proteja, pero a veces esta pared falla en algunos casos y pues hace que las bacterias se mueran y no soporten este ambiente hipertónico. Bueno, siguiendo con la humedad, debido a que las células contienen más de 80% de agua para realizar funciones vitales y para su conservación en óptimas condiciones, muchas de sus reacciones bioquímicas requieren humedad. Eh, Como vamos a hablar en cavidad bucal, pues ya sabemos que en cavidad bucal se encuentra en constante humedad, ya que por el líquido, por la saliva, el líquido clavicular, que es el líquido gingival, pues va a estar en constante humedad, entonces por ende va a estar más propenso a que haya bacterias. Los gérmenes que habitan en cavidad oral se encuentran permanentemente en fluidos corporales con alto contenido de humedad, como la saliva, que es un 99% de agua, y el líquido clavicular o líquido gingival, el cual contiene proporciones similares al agua. Pues como vemos aquí en las imágenes, pues va a haber, yo lo asimilé a dos factores que ocurren en la cavidad bucal. Va a estar la que está en condiciones que permita la presencia de dos tipos de gérmenes, como había dicho. Aquellos que forman películas adheridas a superficies y los que están disueltos que contribuyen a la formación de congregados, conocidos como los que vemos aquí en la imagen, los planctónicos. Pues los adheridos, pues un ejemplo de ellos va a ser la placa dentobacteriana, pues que se van a adherir a lo que es en el borde cervical del diente. Vemos aquí en la imagen que estos se adhieren y por la humedad del líquido clavicular, pues de eso se van alimentando y si no tenemos pues buena higiene, pues se van a estar acumulando y se crea la placa dentobacteriana. Y los planctónicos que van a estar en toda la boca, eh, que no pueden formar películas por sí mismos. Bueno, vamos con las proteínas. Dice que las proteínas van a participar en la comunicación intracelular, la respuesta inmune, la adhesión, el ciclo celular. En sí las proteínas son muy importantes. También pues le van a dar nutrientes a lo que son las bacterias. Entonces a los microorganismos hay que tenerlos en cuenta. Como enzimas, como proteínas que catalizan las reacciones químicas en el metabolismo, estas son de gran importancia. Participan en la comunicación intracelular, como habíamos dicho, en la respuesta inmune. Buen día, doctora. Siguiendo con el tema, estaré hablando sobre el transporte de nutrientes y crecimiento bacteriano oral, de que vamos a hablar de cómo sobre las bacterias orales obtienen nutrientes, cómo influyen en la saliva y cómo se comportan en el laboratorio. Bueno, transporte de nutrientes es la degradación macromoléculas, usan ATP o gradientes y transportadores. De que esto nos da a entender de que las bacterias en la boca descomponen proteínas, carbohidratos, grandes de moléculas más pequeñas que ingresan a través de transportadores en la membrana usando energía o gradientes. Después seguimos con la saliva. La saliva será una defensa natural, neutraliza el pH y repara el esmalte. De que nos da a entender esto de que la saliva protege la boca gracias a sus proteínas, neutraliza ácidos y ayuda a remineralizar los dientes. Pero si no hay buena higiene, esto no basta. Algunas zonas vulnerables a esto es de que haya algunas restauraciones, fracturas, cavidades o como la ortodoncia. En la ortodoncia las bacterias pueden quedarse atrapadas si no hay una buena higiene, entonces la saliva no llegará bien y se puede formar caries. Después seguimos con la curva de crecimiento bacteriano. Encontramos 4 fases en las que pasa. Entonces las bacterias en cultivo pasan por 4 fases, que será la primera, que será la latencial, que será primero se adapta, luego se reproduce rápido, que será la segunda fase. Esta fase se le llamará exponencial, perdón. Después se estabilizan, que será la fase estacionaria, y finalmente mueren, y si ya no hay nutrientes. Después los medios de cultivo in vitro simulan el hábitat, aportan nutrientes, se usan en el laboratorio. ¿Qué nos da a entender esto? De que usamos medios que imitan el ambiente natural de las bacterias para observar cómo crecen, cómo se comportan o responden a tratamientos. Esto nos da un conocimiento sobre las bacterias, cómo tratarlas en el medio ambiente. Y eso sería todo. Gracias.